El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús para preguntarle: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar aún el manto pesado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. El Evangelio que acabamos de escuchar es la continuación del Evangelio de ayer, cuando Jesús llama a Leví y está en casa de Leví, Mateo. Está ahí con ellos, es juzgado, es criticado por los fariseos porque come con pecadores y publicanos. Y en este contexto se escribe también la pregunta de los discípulos de Juan: ¿por qué tú y los discípulos tuyos no ayunan? En cambio nosotros sí lo hacemos. Le dicen los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y el texto tiene dos partes. Una son las dos preguntas que surgen en ese encuentro entre Jesús y los discípulos de Juan, porque Jesús les responde también con otra pregunta. Y vienen dos comparaciones. La primera pregunta sobre el ayuno era común, seguramente, no lo dice el texto, pero era común ayunar en sábado. Y ellos están cumpliendo la ley. Jesús más adelante les dirá que Él es el Señor del sábado. Cada día eso comprometerá más a Jesús, porque para ellos era sagrado, sábado era el día de descanso. Sin embargo, en la mentalidad de ellos predomina el marco de la ley judía, y allí es donde hay que entender el texto de hoy. O sea, ellos están rescatando el sábado, y la comparación nupcial que Jesús les propone lo entienden más y lo deben entender en el marco de una alianza. Dios ha hecho la alianza con Israel y eso lo conocen ellos, y la alianza está siempre bajo la figura de un banquete de bodas, Por eso la primera comparación que les hace es si ellos pueden ayunar cuando el novio está con ellos. La respuesta es obvia, ¿no? Si están invitados a una fiesta de bodas, tampoco se puede pensar que van a un acto litúrgico. La liturgia ellos solamente la podían celebrar
en el templo. Y una boda, por una de las cosas que se caracterizaba, era por la fiesta y la comida durante un mes, era la fiesta. Si no sucedía eso, entonces ellos automáticamente quedaban malditos, ¿no? Porque entre más algarabía, más vino tomaban, era para ellos una bendición. Y ahí aparece entonces la pregunta escrita, es decir, cuando está Jesús, el Señor, ¿puede haber ayuno? Y ahí es donde Juan seguramente se ha anunciado en el desierto la preparación de la llegada del Mesías. De primas ellos no conocen los milagros que Jesús está haciendo. Recuerden, ha hecho 7 milagros y ahora se encuentran con Él. Pueden sospechar de que es el Señor del que habla Juan, pero por eso al ver que se contradice en el cumplimiento de la ley, es cuando ellos sueltan la pregunta. El segundo momento es la comparación del roto, del manto que está, del vestido viejo, con un remiendo nuevo. El problema no es el remiendo nuevo, el problema es el vestido que ya no sirve. No vale la pena, como no sé, aquí como le dicen a los animales carroñeros, buitres, un buitre. No se puede gastar pólvora en gallinazo, usted que ha sido militar. Entonces, la comparación tiene que ver con las tradiciones. Las tradiciones son tradiciones antiguas que ellos tenían, ¿verdad? Como la prescripción del ayuno, como un acto de purificación. Y como era una prescripción antigua, Jesús les propone otra manera de vivir la ley, que también la contemplaban ellos. Y entonces, dentro de esa manera de vivir, el ayuno se podía entender más, la fiesta primaba más sobre una prescripción ritual como era el ayuno. Y es allí donde Jesús les lanza esas dos comparaciones. Dese cuenta que tanto el remiendo como el vino en odres viejos es esa contraposición entre lo nuevo y lo viejo, para invitarlos a ellos a salir, a dar un paso hacia la novedad de Cristo, hacia la novedad del Señor, donde va Jesús a centrar que lo fundamental del cumplimiento de la ley es la persona misma. Para ellos es claro que la salvación se da en ellos por la ley, el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, también la misma ley tenía la posibilidad de hacer la fiesta en el contexto de, por ejemplo, del perdón de los pecados que ha sucedido con los fariseos, con los publicanos y Mateo y los pecadores a quien Jesús ayer lo critican. Y entonces cuando había un acto de conversión, era un acto de fiesta, como lo que ustedes pueden entender, por ejemplo, en las parábolas de la misericordia. Siempre cuando se encuentra un pecador, cuando se rescata a un pecador, había alegría, había fiesta. Y por eso dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen motivo de conversión, porque ya están salvos. Y aquí aparece entonces esa manera de entender la ley para Jesús. Es novedosa, porque pone por encima de la ley al hombre, a lo que Dios
lo que Dios ha creado. Y ciertamente, mis queridos hermanos, y aquí es donde viene la reflexión ya de aplicárnosla, es entender cómo nosotros vamos en la vida dictaminando normas, poniendo reglas de vida que marcan un camino ideal para vivir, pero nunca por encima de la persona. Es decir, aquí tiene que ver mucho la intención. Cuando uno dice, por ejemplo, vamos a poner esta norma, sabemos que no la va a cumplir, vamos a ponerle la trampa para que caiga, esa es la intención. Y no creas, y no te esfuerces, y no creas que la persona la va a cumplir si tu intención es que no la cumpla. Y eso es lo que Jesús hoy le está pidiendo a esta comunidad. Hombre, si la ley pide que se haga una fiesta por aquellos que se han arrepentido, por aquellos que Él ha salvado, ¿por qué el ayuno? Si la ley lo permite. Y es ahí donde muchas veces hay que revisar cuál es la intención del corazón. ¿Cuál es tu intención? Cuando tú le exiges algo a alguien, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, cuando tú le exiges algo, examínate si tú eres capaz de vivirlo. Y lo mismo va a pasar cuando tú le quieras decir algo a una persona y lo llamas a la conversión. Eso que le estás pidiendo, eso que le estás recalcando, eso que le estás develando, ¿tú también lo vives? No es como aquel papá que le dice a su hijo o a su hija, aquí no se toma alcohol, pero él no desaprovecha el momento para hacerlo. Si pierde la U, toma. Si gana, toma. Si empata, también toma. Y después le dice a su hijo, haga lo que yo le digo, mas no haga lo que yo hago. Es decir, la intención del corazón. Siempre tenemos que ser cuidadosos con aquello que guardamos en el corazón, porque lo que tengas en el corazón es lo que va a salir por tu boca. Y lo que tú guardas en el corazón se expresa la intención con la cual pretendes que los demás vivan. Lo que yo me exijo, lo exijo. Lo que yo vivo, lo hago que lo vivan los demás. Como la famosa también frase que es cotidiana a veces en la relación de padres a hijos. A mí no se me dicen mentiras, pero más adelante le dice, dígale que no estoy. Es decir, ¿cuál es la intención que usted tiene? ¿De mostrar un ideal de vida? Sí, pues vívalo primero usted. ¿Por qué? Porque hoy un papá, una mamá que fue educado a la antigua, cuando quiere aplicar eso hoy, primero le van a decir que usted es anticuado, que usted es cavernícola. Segundo, la ley le va a decir que ese tipo de castigo ya no se puede aplicar. Y entonces es cómo funcionar en la vida con un nuevo estilo de vida, con una nueva manera de vivir, sin desvirtuar lo uno y lo otro, sin desvirtuar lo uno y lo otro. En aquel momento puntual de la vida le funcionó el chancletazo. Hoy quizás ya no funciona tanto la chancleta, o puede ser que sí, pero es ahí donde tenemos que examinar cuáles son nuestras intenciones, cuál es la carga que tenemos en el corazón y que queremos imponérsela al otro. ¿Cuál es la manera de comprender y de vivir nuestra vida en relación con los demás? Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar el corazón, porque es la intención.
De la intención sale el tono. Y a veces el tono es el problema. Puede ser que lo que te digan es verdad, pero usted dice, Padre, el tonito con que lo dices. Y el tono se expresa en la palabra que utilizas. El tono se expresa en la fuerza de la palabra con que se lo dices. Es que uno le puede decir a la persona que es desordenada sin insulto, sin ofensas. Y es así cuando nos preguntamos entonces, ¿cuál es la intención que tenemos nosotros en el corazón? ¿Cuál es la intención que tú tienes cuando develas el pecado del otro? ¿Que se convierta o dejarlo en la vergüenza? Y esas intenciones son las que uno conoce. Y cuando usted tenga claro que la intención por sí misma tiene alguna malicia, tiene una intención que no es coherente con la vida cristiana, sepa que el resultado es malo. Sepa eso. Sepa usted que si usted quiere salvarse de un error o de una circunstancia comprometedora con una mentira, sepa que el resultado va a ser negativo. Siempre, siempre. Así usted le ponga el tamaño, no, Padre, es que es una mentira chiquita. Así usted diga que es piadosa, así usted diga que es blanca, porque ahora descubrí aquí que la mentira también puede ser de color blanca. Entonces, no se pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué no digo la verdad? ¿Y qué pasa si digo la verdad? No, es que quiero salvar. Sí, también te puedes salvar aún más si dices la verdad, porque eso expresa la coherencia de vida, que tus palabras y tus actos, y no sacrificas nunca la confianza del otro, la intención. Y eso es lo que hoy nos propone. La intención de los fariseos ayer, de mirar a Jesús y de acusarlo, de señalarlo, este come con pecadores y publicanos, no es la intención de descubrir qué está haciendo Jesús por esa gente que aparentemente es mala y que necesita salvarse. Y no es la intención de ellos mirar eso. La intención es ver cómo hacemos caer a Jesús en la transgresión de la ley. Pues la intención de los discípulos de Juan no es tan siquiera mirar si Jesús está haciendo algo por la conversión que está predicando Juan, su maestro, sino compararse. Estos porque sí y ustedes porque no. Y ustedes se dan cuenta, ese es el problema de la paz en una familia. Tú porque sí lo haces y yo porque no lo hago. Y viene el tema de la retribución. El que hace porque espera algo a cambio. Yo me voy a hacer algo a mi casa y hago algo en mi casa y quiero hacer algo en mi casa, pero con la intención de que mañana usted me tiene que dar el doble. Intenciones. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos pone a reflexionar sobre nuestros actos, sobre aquello que mueve nuestra acción, que son las intenciones del corazón. Si usted en su corazón tiene a Dios, va a actuar como Dios. Si usted tiene en su corazón resentimientos, rencores, rabias, enojos, amarguras, va a actuar resentidamente, amargamente, rabiosamente, enojado. Así va a actuar. Por eso examine qué hay en su corazón, qué tiene en su corazón, sobre todo cuando va a corregir la vida de alguien, sobre todo cuando usted va a corregir. Antes de corregir a alguien, pregúntese, ¿esto que le voy a pedir a esta persona, será que yo lo he vivido en algún momento? ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? Porque una cosa es clara,
A nadie le gusta sentirse equivocado. A nadie le gusta que le develen los defectos. Así usted haga un voto de humildad, se regale un minuto de sinceridad y diga, a mí mis defectos me los dicen en la cara. No va a aceptar nunca que usted, porque uno cree que uno tiene la razón en todo. Entonces, examine siempre su corazón, con qué intención hablará y cómo lo hablará. Y si usted lo vive, cuando usted exija algo a alguien. Amén.